tengamos entonces una palabra de oración. Cariñoso y amante Padre, gracias Señor porque eres tan bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia y también por la oportunidad que nos das de una vez más estar en tu casa para alabar, glorificar y bendecir tu santo nombre. Señor, ahora vamos a entrar en el estudio de tu palabra y te queremos pedir, oh Dios, que abra nuestro entendimiento y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. Cuanto a mí también, me encomiendo en tus santas manos, úsame como tú quieras y que la honra y la gloria sean solamente para ti. Es del nombre de Jesús que oramos y suplicamos estos favores. Amén. Amén. Nuestra meditación de hoy estará centrada principalmente en el libro de Jueces. Y permitidme darles un poquito de referencia sobre el libro de Jueces. El libro de Jueces narra el periodo entre la muerte de Josué y la monarquía de Israel en los siglos 13 y 11 antes de Cristo. Y este periodo es caracterizado por un ciclo de desobediencia israelita, de mucha opresión de los extranjeros. También vemos ahí que está caracterizada por el arrepentimiento y liberación por parte de líderes carismáticos que en su momento, habían sido suscitados por Dios. Y destaca también la decadencia espiritual y moral de la nación bajo el lema que ellos tenían en ese entonces, que encontramos ahí mismo en el libro de Jueces 21, el versículo 25, que dice: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de los Jueces también relata los resultados desastrosos de no haber terminado la conquista de Canaán. Ellos habían sido llamados, ¿verdad?, para ir a ese lugar y conquistar ese lugar en su todo, completamente. Pero el pueblo de Israel se distrajo tanto que empezaron a hacer otras cosas y se desviaron de lo que Dios les había pedido. Y en esa distracción que ellos tuvieron, ahora vemos que el pueblo de Israel estaba alrededor de pueblos idólatras, ¿verdad? Y de pronto también ahora vemos que el pueblo de Israel, después de haber tenido a Dios en medio de ellos, ahora el pueblo se olvida de Dios y empieza a adorar a esos ídolos que Dios les había dicho que ellos no se hubiesen juntado con esta nación para precisamente evitar la adoración de los dioses. Y vemos el caso de Salomón, también después de que él había recibido las instrucciones de Dios, pero Salomón decidió seguir su propio corazón. Él se juntó con mujeres que no eran del pueblo de Dios y como resultado de ello, Salomón al principio de su ministerio vimos que él estaba delante de Dios y Dios le dice, ¿verdad? Salomón, pídeme lo que tú quieras que yo te voy a conceder. Y él pidió sabiduría, pero Dios no solamente le dio sabiduría, sino que también le dio fama y le dio conocimiento de todo lo que él tenía en ese entonces. Pero Salomón cometió un error. Él empezó a seguir su propio corazón y se unió con estas mujeres que Dios había dicho en algún momento que el pueblo de Israel no se juntara con este pueblo. Y el error fue que ahora Salomón, después de estar delante de Dios, ahora vemos a Salomón también a adorar ídolos. Porque Salomón tuvo que construir ídolos para todas las mujeres que él tenía. Ahora imagínense un hombre de Dios postrado delante de un ídolo. Y esto es el resultado cuando nosotros desobedecemos lo que Dios nos pide en su palabra. En resumen, el libro de Jueces nos muestra cómo había quedado una generación de jóvenes y adultos que en sus pensamientos ellos empezaron a entender que ahora
podrían vivir sin Dios en medio de ellos. Ahora, existe un contraste entre el libro de los Jueces y el libro anterior, que es el libro de Josué, y sobre todo los últimos capítulos del libro de Josué. Y si te dedicas a estudiar el libro de Josué, principalmente el capítulo 21, versículo 41 en adelante, te darás cuenta de que por la absoluta fidelidad de Dios, Israel entró a la tierra prometida. Vemos que por la misericordia de Dios ahora Israel está disfrutando de las bendiciones de Dios ahí en Canaán. Vemos que Israel ahora está descansando de las guerras, disfrutando de las bendiciones y de las riquezas que Dios les había prometido. Pero en el siguiente libro, que es el de Jueces, encontramos un escenario totalmente diferente. Ahí vemos al pueblo sufriendo invasiones, sometiéndose a la esclavitud. Vemos guerras y vemos pobreza también, vemos opresión por parte de los enemigos que estaban a su alrededor. Y todo esto, muchachos y hermanos, sucedió en la nación de Israel pocos días después de que ellos habían entrado a la tierra prometida. Y es imprescindible, es importante hacer referencia que la generación de Israel se degradó tan rápido después de que una nueva generación asumió el liderazgo del pueblo de Israel. La Biblia dice que esta nueva generación no conocía a Josué ni al Dios que Josué servía. Y esta historia, queridos hermanos y jóvenes, necesita ser, necesita ser recordado a nosotros. Necesitamos reflexionar sobre ella en nuestra generación. Necesitamos meditar como padres, necesitamos meditar como líderes y pastores sobre qué legado espiritual estaremos dejando en nuestra generación para que ellos no repitan los mismos errores de las generaciones pasadas. La escritora Emilia Viotti dijo cierta vez, vamos a ver ahí, ella dijo que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia, y un pueblo sin historia está predestinado a cometer en el presente y en el futuro los mismos errores del pasado. Y Elena de White, cuando ella escribe sobre la iglesia remanente, ella dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que, ¿qué cosa? Nos olvidemos de la manera como Dios nos ha conducido. Y Pablo también nos recuerda en Romanos sobre la importancia de las Escrituras para no vivir en el error. Y él escribe en Romanos 15, versículo 4, diciendo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto significa, amada familia, que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que reflexionar en la historia pasada y sacar lecciones importantes para nuestra generación hoy día. Después de esta introducción, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Jueces 2 y empezaremos en los versículos 6 al 10. Jueces 2, si no traiste tu Biblia, también lo tenemos ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: porque ya Josué
había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Jehová, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. En otras versiones dice que después de que murió Josué, la generación que siguió cuando murió fueron sepultados también con sus padres. Y me llama la atención lo que sigue después. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amada familia, estamos viendo aquí que esta generación, después de haber entrado en la tierra prometida, en lugar de demostrar un gran fervor espiritual, se ahogó en la apatía espiritual. En lugar de servir y obedecer al Señor, lo que ellos hicieron fue, se entregaron a la apostasía. Empezaron a servir a otros dioses, se entregaron a la inmoralidad y empezaron a vivir como se les placía. Y en lugar de que ellos hubiesen prestado atención y disfrutar de lo que Dios había hecho por ellos, disfrutar de las leyes, disfrutar de los mandamientos que Dios les había dado, esta generación se apartó por completo de Dios. Ellos empezaron a llenar a la tierra de anarquía y ellos llegaron a tocar muy fondo debido al estilo de vida que ellos estaban llevando. Y si te dedicas a estudiar el libro de Jueces, te darás cuenta de que hay dos textos parecidos, dos textos similares para mostrarnos claramente las razones por las cuales Israel llegó a tocar muy fondo. Nos muestran la razón por la que el pueblo de Israel se volvió un pueblo apático y tibio. En el capítulo 17, versículo 6, y en el capítulo 21, versículo 25, ambos textos dicen, vamos a ver allí está, dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la otra parte dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, si vemos la historia, Dios había constituido al pueblo de Israel como una nación de sacerdotes y el mismo Dios se había constituido como rey de ellos. Y ahí vemos que Dios se había constituido como rey de ellos desde el momento que el pueblo salió de Egipto en dirección al desierto, rumbo a la tierra prometida. Y aunque no hubiese un rey humano en medio de ellos, ellos tenían que saber que había un rey divino en medio de ellos que les estaba guiando, que les estaba protegiendo, que los estaba dirigiendo en todas partes. Era una monarquía espiritual que estaba en medio de ellos. Pero lo triste es, amada familia, que el pueblo, después que desobedeció
y dejó de seguir lo que Dios les había dicho, ellos ya no miraban más a lo que Dios les pedía. El pueblo ya no tenía más profetas en medio de ellos, ni un rey humano para ellos. Simplemente cada uno empezó a hacer lo que le daba las ganas. Al no tener un sacerdote, al no tener un anciano que les hubiese guiado, que les hubiese mostrado los mandamientos y las leyes de Dios, ellos ahora empezaron a vivir sus vidas como bien les parecía a sus ojos. Y tristemente, familia, esto es precisamente lo que está sucediendo en nuestra generación hoy día. Cada uno quiere interpretar la Biblia a su propia manera. Cada uno quiere acomodar a la Biblia a su propia manera. Cada uno de nosotros queremos vivir como bien nos parece, cuando Dios en su palabra nos da, o mejor, nos dio los parámetros de cómo nosotros tenemos que vivir una vida digna, una vida santa y pura delante de Él. Y quiero llamar la atención de los jóvenes en esta tarde. Escuchen, muchachos, solo porque los demás lo están haciendo, no quiere decir que es lo correcto. Solo porque los demás están adoptando un estilo diferente, no quiere decir que sea o que es mejor el estilo correcto. La forma como ustedes y yo nos daremos cuenta de que si algo es correcto o errado, equivocado, es por medio del estudio de la palabra de Dios. Muchachos, la sabiduría proviene a través del estudio de la Biblia y a través de la comunión con Dios. Es ahí en donde nosotros vamos a encontrar sabiduría. Fuera de las Escrituras vamos a vivir una vida sin sentido. Vamos a vivir una vida sin propósito. Y si miramos en Deuteronomio 6, Dios les había dado por lo menos 4 indicaciones que ellos deberían de aceptar y mantener a lo largo de sus vidas. Y el primer punto es amar y obedecer a Jehová como el único Dios verdadero. Vemos ahí en los versículos 1 al 5. En otras palabras, Dios les estaba diciendo: sean una generación teocéntrica. Yo debo de ser el único Dios para ustedes. Debo de tener la preeminencia en vuestras vidas. Dios les estaba diciendo: obedezcan mis mandamientos. Y ahí vemos el versículo que lo acompaña de San Juan 14, el versículo 15. Si ustedes me aman, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Obedecerán mis mandamientos. Era lo que Dios les estaba diciendo. Ustedes como pueblo tienen que ser un pueblo teocéntrico. Yo tengo que ser el Dios de ustedes. El segundo punto, enseñar a sus hijos las leyes de Dios. Vemos ahí en los versículos 6 al 9. Cabe hacer referencia, amada familia, que la comunicación en aquel entonces era oral y por ejemplo. O sea que los hijos miraban lo que los padres estaban haciendo, porque los hijos, o mejor, los padres eran el ejemplo perfecto para sus propios hijos. Por eso que Dios les estaba diciendo: mira, ustedes necesitan enseñar a vuestros hijos las leyes de Dios. Los padres tendrían que ser ejemplo, tendrían que enseñar a la nueva generación, tendrían que enseñar los mandamientos de Dios, tendrían que instruir a sus hijos ¿en dónde? ¿En dónde, familia? En los caminos de Dios. Y es en donde vemos ahí Proverbios 22, el versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué cosa? No se apartará de él. El tercer punto,
Dice, demostrar gratitud por las bendiciones de Dios. Versículos 10 al 15. En otras palabras, Dios les estaba diciendo, dad gracias a Dios por todo lo que ustedes tienen y por todo lo que ustedes son. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Por eso que necesitamos ser, ¿qué cosa? Agradecidos siempre. Y 1 de Crónicas 16, versículo 34 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor, ¿qué cosa? Perdura para todo siempre. Y el cuarto punto que vemos ahí dice que el pueblo necesitaba apartarse de los dioses paganos cuando ellos hubiesen entrado en la tierra de Canaán. Versículos 16 al 25. Lo que Dios estaba tratando de decirles es que mira, ustedes cuando salgan de aquí van a ir a un lugar en donde van a estar rodeados de muchos dioses. Van a estar rodeados de dioses falsos. Por eso que ustedes deberían de tener mucho cuidado y deberían de saber que solamente existe ¿cuántos dioses? Un solo Dios. Sirvan al Dios verdadero ¿con qué? Con integridad. No rindan cultos a dioses extraños. Y ahí nos acompaña el versículo de Éxodo 20, versículos 3 al 5, y lo leo rápido. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, ¿qué cosa? De los que me aborrecen. Después de ver todo esto, sin embargo, amada familia, esta generación se olvidó rápidamente de las orientaciones que Dios les había dado. Y mirando este episodio, solo podemos encontrar dos soluciones. Solamente podemos decir una hipótesis o dos hipótesis, una de ellas. O la generación adulta, en este caso los padres, no instruyeron a sus hijos o ellos no tuvieron culto familiar en el hogar. O puede ser entonces que la nueva generación, después de haber escuchado todo lo que ellos deberían de escuchar, después de que los padres hicieron la labor y el trabajo de poder instruir a sus hijos, esta generación dijo, ¿sabe qué? Nosotros no queremos seguir las indicaciones de nuestros padres. Nosotros queremos vivir nuestra propia vida. Queremos vivir una vida, o mejor, queremos experimentar cómo se siente el mundo allá afuera. Puede ser que los padres hicieron su labor de enseñar a los muchachos, de enseñar a sus hijos, pero los hijos tomaron sus propias decisiones, o entonces los padres simplemente no educaron a sus hijos en cuanto a lo que concierne a la vida espiritual, al crecimiento espiritual. Por eso que esta generación se degradó por completo. Hermanos, el libro de Jueces, sobre todo los dos últimos capítulos, muestran lo que sucedió con esta generación que no conoció a Jehová ni al Dios que Josué servía también. Y desafortunadamente pareciera que la misma historia se está repitiendo en nuestra generación hoy día. Y no estoy hablando, ¿verdad?, de las personas allá afuera. No estoy hablando de los que solemos llamar los del mundo, ¿verdad? Estoy hablando de nosotros.
los de adentro, los que conocemos la palabra de Dios. Estoy hablando de los que decimos ser hijos de Dios y que nosotros le amamos con todo nuestro corazón. Tristemente, familia, algunos nos estamos pareciendo a esta generación que no conoció a Dios. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Por nuestro estilo de vida, ya sea en el hogar, sea en la calle, sea en la escuela o en el trabajo, inclusive en la misma iglesia. Hemos cruzado tanto esa línea divisoria, la línea que nos hace separación con el mundo, que hoy día tristemente ya no sabemos más quién es cristiano y quién necesita ser cristiano. Y la pregunta que debemos hacernos hoy día, amada familia, es: ¿qué está pasando con nuestra generación? ¿Qué está pasando con nuestra generación? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde están los pastores, que somos los sacerdotes del pueblo y que tendríamos que instruir a los jóvenes de nuestra generación de cómo guardar los principios de Dios, cómo seguir lo que Dios establece en su palabra? La pregunta sigue siendo: ¿será que nosotros hoy día estamos formando una generación que conoce a Dios, o una generación que conocerá a Dios cuando ellos empiecen a entender lo que es la importancia del crecimiento espiritual? ¿Será que estamos formando una generación que realmente conoce a Dios, querida familia? Proverbios 22, el versículo 6, no sé si me lo pueden avanzar ahí en la computadora, que aquí no me funciona. Ahí está, dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué cosa? No se apartará de él. ¿A quién se le demanda estas palabras aquí en Proverbios? ¿A quién? A los padres, hermanos. Esta instrucción va directamente ¿a quién? A los padres. Y en esta mañana, cuando llegué a la iglesia, yo estaba sentado ahí en la otra esquina y yo vi a Isabela y Estrellita sentadas aquí en la tercera banca, y no estaba Leda, no estaba Felipe. Y yo dije: wow, miren, sus padres no están sentados aquí con ellas, pero ellas están aquí en la iglesia. Y dije: Aleda está haciendo un buen trabajo, porque ellas muy bien, al saber que su papá y su mamá no están aquí en la iglesia, podían agarrar otro camino, podían buscar, no sé, hacer una otra cosa. Pero yo sentado ahí, cuando las miré aquí, dije: wow, o sea, sus padres no están aquí, pero míralas allí. Ese es un buen ejemplo, amada familia. Y yo me quedé impresionado por lo que yo había visto en esta mañana. Y Ezequiel 44, versículo 23 dice: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre ¿qué cosa? Entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre ¿qué cosa? Entre lo puro y lo impuro. ¿A quién se le está demandando estas palabras aquí en Ezequiel? ¿A quién? O mejor, ¿a quiénes? Enseñarán a mi pueblo. ¿Quién tiene que enseñar al pueblo? Los líderes, los pastores, los ancianos. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. Hermanos, esto es para nosotros los líderes,
los pastores, los ancianos que estamos al frente del pueblo. Tenemos que enseñar al pueblo de Dios, porque ¿quién nos está pidiendo? El mismo Dios. Si ustedes ven ahí el texto bíblico, está en la primera persona. Enseñarán a mi pueblo. ¿Quién está hablando? Dios, en primera persona. Pero saben, tristemente, amada familia, algunos líderes y pastores, y lo digo a nivel mundial, han descuidado esa tarea de enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. De instruir al pueblo a aprender a hacer distinción entre lo puro y lo impuro. Y tú me puedes preguntar, pero Edson, ¿cómo es esto? Es por lo que nosotros estamos viendo suceder hoy día en muchas de nuestras iglesias y en algunas de nuestras reuniones de jóvenes a nivel mundial. En lugar de que el mundo ¿cuál sería la expresión? En lugar de que el mundo se convierta a nosotros, somos nosotros, los supuestos cristianos, quienes nos estamos convirtiendo al mundo. En lugar de que nosotros fuésemos ejemplo para el mundo, pero parece que el mundo está haciendo más influencia que nosotros hoy día, tristemente. Quiero enseñarles este video y por favor no se escandalicen. Es solamente para que nosotros veamos cómo está nuestra generación hoy día, en donde como pueblo de Dios nosotros hoy día estamos llegando. Y no lo estoy haciendo como para juzgar a las personas, porque yo no estoy en la posición de juzgar, pero solamente para que nosotros veamos cómo está la generación de hoy día, los supuestos adventistas de hoy día. No sé si me pueden subir un poquito el audio ahí de la computadora para que yo le ponga play por aquí. Vamos a ver, ahí está. But if not, that's cool. It's not about me, not about you, not about them, not about anything, not about anyone, not about nothing but him. See, I was just like Stalin, no matter afraid of the light. Then God stepped in and took control and put me in the right. I don't deserve to be here, nothing that I say is mine. It's all from him, that's why I give him glory. When I say oh, you say yay. Oh, yeah. Oh, yeah. When I say oh, you say yay. Oh, yeah. Oh, yeah. Hail, oh, hail, almighty king, whose glory makes it faster. Today those feelings have come to an end, a way of one named Esther. Very mindful, very demure, she even bakes sweet treats. The Persian royalty now complete. The king has found his queen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Muy triste, fiestas y bailes en los camporís de los conquistadores. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, familia? Y no lo hago en tono de querer juzgar, pero ¿dónde estamos llegando como pueblo de Dios? ¿Dónde estamos llegando, amada familia? Y en este último video que vimos,
ahí solamente faltó el becerrito de oro como en el Sinaí. Solamente faltó el becerrito de oro porque es igualito al Sinaí. ¿Dónde estamos llegando como pueblo de Dios? Y algunos tristemente dicen que esta es la forma de cómo nosotros vamos a poder retener a nuestros jóvenes dentro de la iglesia. Hermanos, ¿cómo vamos a poder retener a nuestros jóvenes dentro de la iglesia actuando de esta forma? Dejándoles que ellos actúen así. ¿Cómo? Totalmente contradictorio a lo que Dios dice en su palabra. Y escucho algunas personas decir que esta es la forma como vamos a poder retener a los jóvenes dentro de la iglesia, y también es la forma como nosotros vamos a poder ganar al mundo. Y la pregunta que les quiero hacer en esta tarde, amada familia, es: ¿qué tan mundanos nosotros tenemos que ser para poder ganar al mundo? ¿Qué tan mundanos tenemos que ser, familia, para poder ganar al mundo y retener a los jóvenes dentro de la iglesia? Nuestro texto bíblico inicial decía: y después de ellos se levantó una generación que no conoció a Dios. Es importante realzar que cuando estaba Josué en medio de ellos y los ancianos consagrados a Dios, como vimos en el texto bíblico, el pueblo buscaba a Dios. El pueblo servía a Dios con integridad de corazón. Pero una vez que los ancianos murieron, una vez que Josué murió y esta generación que conocía a Dios también murió, después de ellos vino una otra generación que no conocía a Dios por completo. Por eso que vemos que, porque no conocían a Dios, empezaron a entregarse a la idolatría, empezaron a vivir de forma irregular. Y este es el peligro, familia, cuando no se instruye a una generación en el conocimiento y en la verdad de la palabra de Dios. Y viendo lo que vimos en el video, familia, ¿esta generación conoce realmente a Dios? Porque si conocieran a Dios, no actuarían de esta forma, familia. ¿Conocen a Dios o desconocen a Dios? Posiblemente conocen a Dios, pero no tienen una relación personal con Dios. Escucharon de Dios, pero no hacen caso a la palabra de Dios. Porque si realmente hubiesen hecho caso a la palabra de Dios, no estaríamos viendo lo que tristemente vimos en el video, en donde nosotros estamos llegando como pueblo de Dios. Y repito, no lo estoy haciendo para juzgar. La palabra de Dios dice que tenemos que velar, hermanos. Es para que veamos dónde estamos yendo. Se está cumpliendo las profecías. Y es lo que el espíritu de profecía dice sobre la apostasía omega, que prácticamente ya estamos en la apostasía omega. Y como pueblo de Dios deberíamos de tener mucho cuidado para no caer también y entrar en este problema. Querida familia y queridos jóvenes, es una tragedia espiritual ver todo esto. Y de acuerdo al texto bíblico también, una generación que recibió las promesas de Dios, una generación que vio los milagros de Dios en vivo y a colores, pero no las transmitió con fuego vivo, no las pasó a las generaciones siguientes. Lo único que hicieron, solo las pasaron como si fuera una información. Y cuando la fe se vuelve información, familia, la siguiente generación no la va a vivir, la va a archivar, la va a guardar. ¿Y cuál es entonces el gran mandamiento de Dios en Deuteronomio 6? Vamos a ver ahí el gran mandamiento de Dios, si me lo pueden proyectar ahí en la pantalla. Deuteronomio 6, vamos a ver del 1 en adelante. Dice: estos pues, estamos viendo cuáles son los grandes mandamientos de Dios. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos
y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que ¿qué cosa? Que yo te mando. ¿Quién? Tú. ¿A quién le están hablando aquí? ¿A quién? A los padres. A los padres. Ese texto está hablando directamente a los padres. Miren, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te he mandado, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días, ¿qué cosas sean? Prolongados. Hay también una promesa de vida. Que si tú sigues la instrucción que Dios está dando aquí, tus días se van a prolongar. Es lo que nos está diciendo el texto bíblico aquí. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por práctica, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te había dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dice más, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué cosa es? Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Familia, lo que el texto bíblico nos está diciendo aquí es la importancia y el cuidado de enseñar a los hijos la palabra de Dios. El texto bíblico está diciendo, donde quiera que tú vayas, en donde tú vas caminando, cuando tú vayas a dormir, cuando tú te levantas, en tus puertas, en donde quiera que sea, ¿qué cosa? Impregne la palabra de Dios en tus hijos. Instruye a tus hijos. ¿Por qué, familia, es tan importante la instrucción para nuestros hijos? Para que cuando sean grandes, ¿qué cosa? No se aparten de la palabra de Dios. Es lo que el texto bíblico nos está diciendo. Por eso, familia, que es muy importante que cuidemos a nuestros jóvenes. Es muy importante que cuidemos a nuestros hijos. Ellos son la siguiente generación. Si el Señor no viene, que yo estoy seguro que el Señor viene muy pronto. Si el Señor no viene, un día nosotros vamos a morir. Y va a quedar la generación de jóvenes que nosotros vemos ahora. Y si estos jóvenes no son instruidos en los caminos de Dios, si estos jóvenes no son instruidos en la palabra de Dios, ¿cómo van a poder sobrevivir? Familia, el libro de Jueces nos está dando una instrucción para que nosotros no cometamos los mismos errores de las generaciones pasadas. Que los padres descuidaron la instrucción de sus hijos. Que los líderes descuidaron la instrucción de los jóvenes que estaban en medio del pueblo. Por eso que es importante, familia, que estudie. La Biblia no está allí solamente como un adorno. Cuando se escribió este libro, amada familia, era para podemos decir que era para esa generación que ya pasó. Pero esa generación ya fue. Nosotros somos la generación del presente. Entonces eso quiere decir que esto es para nosotros, familia. Todo lo que está aquí es para nuestra generación hoy. Por eso, querida familia, cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros jóvenes. Porque ellos son el futuro de la iglesia. Un día cuando nosotros quizás dejemos de existir, son ellos que van a tomar las riendas de nuestras iglesias a nivel mundial. Por eso, en esta tarde me gustaría ir terminando
pero sin antes invitar a nuestros jóvenes. Yo quiero orar por nuestros jóvenes, todos los jóvenes que están aquí en esta tarde. Yo quiero orar por ustedes. Y les voy a invitar que por favor pasen aquí adelante conmigo, porque yo quiero orar por ustedes también, porque es un desafío. A como estamos hoy día, amada familia, nuestros jóvenes están en un desafío tremendo, en donde escuchan de todo, en donde son influenciados por todo, y nosotros como padres, como líderes, necesitamos orar por nuestros jóvenes, orar por nuestros hijos. Por eso yo quiero invitar a todos los jóvenes en esta tarde a que por favor pasen, porque yo quiero tener una oración por ustedes y por mí también, porque todos nosotros estamos metidos en este mundo en donde vamos a enfrentar persecuciones, vamos a enfrentar tentaciones, y nosotros necesitamos de la poderosa mano de Dios para que nos guíe, de la poderosa mano de Dios para que nos guarde. Si hay adolescentes también, les voy a invitar que pasen. Los adolescentes también pueden pasar. Ustedes algún día crecerán y obviamente también son el futuro de esta iglesia. No tengan pena, jóvenes, no tengan pena, adolescentes. Yo quiero orar por ustedes, quiero orar por mí también en esta tarde, porque tanto ustedes como yo también necesitamos de la poderosa mano de Dios para que nos cuide y nos guarde de este mundo que prácticamente se está terminando. Y Jesús viene muy pronto, amén. Jesús viene muy pronto. Y como jóvenes, como adultos, necesitamos aferrarnos en las manos de Dios para que nosotros no caigamos en la trampa que el mundo nos está ofreciendo. Amada familia, miren a estos muchachos acá. Vengan más para acá, vengan más para acá. De nuestra iglesia, pasen un poquito más, puedan ver el potencial que nosotros tenemos en esta iglesia. Son el futuro de esta iglesia, familia, o no, el presente de esta iglesia. Ustedes están viendo cómo ellos están desarrollando, y en algún momento ya nosotros vamos a estar con pelitos blancos. Vamos a estar con pelitos blancos y ellos son los que van a tomar rienda de esto. Así que, hermanos, estos jóvenes y estos muchachos están sobre nuestra responsabilidad como padres, como líderes y como pastores también, de velar y cuidar de nuestros muchachos. Oremos. Cariñoso y amante Padre, gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros. Gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia. Y también gracias, oh Dios, por el privilegio que nos das de sermos llamados tus hijos. Señor, gracias por el día que hemos atravesado. Gracias por tu palabra que escuchamos en la mañana. Y también gracias por la palabra que hemos escuchado en esta tarde, Señor. Sabemos que tú has dejado este manual de vida para nuestro propio bien y nuestro crecimiento espiritual, Señor. Por eso ayúdanos para que toda vez que abramos este libro, que podamos aprender todo y poner en práctica todo lo que este libro nos está diciendo, que es tu palabra, Señor. De manera especial, oh Dios, en esta tarde quiero orar por estos muchachos, estas muchachas, estos niños que están aquí adelante, Señor. Tú conoces a cada uno de ellos individualmente. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus problemas, tú conoces las tentaciones que también el enemigo está tratando de poner delante de ellos para poder desviarlos y apartarlos de tus caminos, Señor. Y por favor, oh Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús te queremos pedir. No permita, oh Dios, que el enemigo tenga victoria sobre nosotros. Porque sabemos que el enemigo ya es un enemigo derrotado. Tú mismo lo has derrotado, oh Dios, con tu sangre en la cruz del Calvario. Por eso, oh Dios, a cada uno de estos jóvenes y a los que también no vinieron y están sentados en sus bancas, oh Dios, visítalos. Ponga tu Santo Espíritu, oh Dios, en medio de ellos. Ayúdalos en su crecimiento espiritual para que cuando crezcan un día, Señor, también puedan decir: nosotros tenemos un Dios en quien nosotros confiamos. De forma especial, oh Dios, también quiero encomendar a los padres en tus santas manos. Tú sabes la labor que cada padre tiene en lo que concierne la instrucción de sus hijos.
Por eso, oh Dios, que cada padre conozca la importancia de tener un culto familiar en sus hogares. Que la mayor preocupación no sea solamente de levantarse temprano en la mañana para salir a trabajar, sino que sepan, oh Dios, que lo más importante de los importantes, oh Dios, es tener el culto familiar, es buscarte en primer lugar, como dice tu palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás, oh Dios, sea añadido. Por eso, oh Dios, por favor, ponga ese deseo en el corazón de cada padre aquí presente, para que pueda empezar a tener un culto familiar en su hogar, para que estos niños crezcan en el temor, en el conocimiento de Dios. Padre, una vez más encomiendo a estos jóvenes y estos niños en tus santas manos. Si algunos de nosotros todavía estamos atrapados en el terreno encantado de Satanás, por favor, oh Dios, libéranos. Danos tu libertad, Señor, para que podamos vivir en armonía contigo. Nos encomendamos en tus santas manos en esta noche, oh Dios, y que todo lo que hagamos de hoy en adelante sea, oh Dios, para tu honra y tu gloria. Es en el nombre de Jesús que oramos y suplicamos estos favores. Amén. Amén.